Voy a intentar aterrizar en la práctica cotidiana que desde hace casi 2 décadas, algo más de 2 décadas, ya os contaré, el proceso llevamos a cabo. La buena noticia es que hay una gran conexión con las intervenciones de esta mañana. La de Carlos ya me la imaginaba porque, entre otras cosas, compartimos varias cosas y entre una de ellas, pues tenemos la suerte de tener un maestro sabio y amigo común, Antonio Lafuente, que pues nos ha instado desde hace muchos años a hacer que sea calle y sea mundo lo que hagamos. Por lo tanto, mundanizar la práctica de aprendizaje y mundializarla al mismo tiempo es donde nosotros nos movemos. Dejadme que empiece por una cosa muy personal, sobre todo porque está aquí mi esposa y las profas del cole a la que va mi hija, y es que en 2014 nace mi hija. Contra todo pronóstico ya pues creíamos que no, pues que no llegaría. Finalmente viene, es nuestra única hija. 10 años antes, en 2004, colaboraba en un proyecto de promoción de la iniciativa de los jóvenes con Eduardo Punset, divulgador científico. Punset me dijo en aquella época, en 2004, los hijos son los departamentos de I+D de las familias. Yo en aquel momento dije, pues una cosa de Punset. ¿Ya? Cuando nació mi hija en 2014, lo comprendí. Comprendí que lejos de que yo tuviese que educar a mi hija, los hijos vienen al mundo también para educarnos. Que aunque no tengan la experiencia, experimentan el mundo que les ha tocado vivir. Con una exactitud que los convierten en un fantástico vehículo de exploración de una sociedad tan desconocida como pues esta que nos ha tocado vivir. Por lo tanto, nace una experta en esto que nosotros hemos verbalizado como aprendizaje radical, y yo unos años antes pues trabajaba en la construcción de un laboratorio de aprendizaje radical. Por lo tanto, en 2014 tuve la tremenda suerte de tener pues, mi departamento de I+D en casa y luego el laboratorio de aprendizaje donde intensamente hemos trabajado todos estos años. Algo que también cuando nació mi hija tuve muy presente como pues, codiseñador de un modelo universitario que sirviese en 2032, cuando mi hija, si todo va como ahora, se ingresa en la universidad. ¿Cómo debería ser la universidad que le interesase a mi hija? Y esto ha sido una musa que es fantástica tenerla como referencia en el proceso de diseño de una universidad que pretende pues, estar lo más actualizada posible. ¿Y cómo será el mundo laboral en 2037? ¿Y cómo será dentro de 5 años o los 5 años que quedan de enseñanza obligatoria? ¿Cómo tendría que ser el acompañamiento para que pudiese acceder a un modelo como el que os voy a contar a continuación? Bueno, pues la gran revelación que tuve con Punset, cuando ya nació mi hija, fue esta. Va de redistribuir el poder en casa y en el aula. Y esto, en teoría, es muy fácil. ¡Ay, la práctica! La práctica es tremendamente difícil. A lo que me ha estado enfrentando mi hija en estos 10 años ha sido a las 1000 contradicciones
cuando tú intentas, pues yo me sé la teoría, ¿no? Fomentar la autonomía, fomentar la desinfantilización, que se hablaba esta mañana, bueno, en el fondo crear una persona libre, emancipada e independiente. Bueno, esto, como os podéis imaginar, diariamente vives en esa gran contradicción entre lo que debería ser y lo que vives a diario. Esto nos pasa también en nuestra, diría como pues un centro piloto que acaba siendo permanente. Nuestro centro piloto permanente que llamamos Teen Labs, ¿no? Jóvenes y adultos aprendiendo juntos y explorando una sociedad del desconocimiento, ¿no? Como diría Innerarity. Esta exploración hacia un futuro que no tenemos ni idea. Si hiciésemos un ejercicio de honestidad intelectual, sabemos muy poco de qué es lo que van a necesitar nuestras hijas y nuestros hijos en nada. Yo no lo sé. Incluso en estos próximos años de eso, imaginémonos cómo será más allá de 2030, ¿no? Esto que estamos viviendo con mucha contundencia en estas últimas semanas, la inteligencia artificial más la estupidez natural que nos sale con mucha facilidad y los desafíos inmensos que generan a nivel económico, social, político. Bueno, pues asumiendo que no sabemos, tenemos que explorar. Tenemos que, y Carlos hacía referencia, tenemos que seguir apasionando a nuestras hijas, a nuestros hijos por el mundo que ya está aquí. Y claro, manteniendo pues una actitud crítica por los grandes desafíos que también aparecen. Además hago el ejercicio, y aquí Oriol también me pedía que pusiese los pies en el suelo y me dijese, oye, pero al final tienes pues a personas que dirigen instituciones educativas o equipos docentes que sufren las contradicciones que quieran aspirar a un modelo como el que todos deseamos, pero al mismo tiempo vives con unas constricciones tanto económicas como normativas, e incluso con equipos, tanto de estudiantes como de profesores, que no te lo van a poner fácil en el proceso de innovación. Innovación entendemos lo que mejora el mundo, no innovación, la pose de la innovación. Yo vengo a transmitiros una imagen, un pensamiento optimista. Llevamos años haciéndolo y sí es posible. Nos ha ayudado movernos con 3 certezas. Estas son en este mundo incierto, sí creemos que nos salva, y lo habéis mencionado en repetidas ocasiones, el equipo. La idea de equipo, que más adelante os contaré. La idea intensa, una filosofía de vida de equipo. Nos salva el laboratorio. La idea de una cultura experimental donde ante lo desconocido puedas moverte tanteando, fallando, también lo habéis comentado esta mañana, y aprendiendo en el proceso. Y nos salva, y lo habéis comentado en repetidas ocasiones, una cultura de cuidados en el sentido que también mencionaba Carlos, en la atención, en las 2 direcciones, en estar atentos y ser atentos. Esto, en nuestro caso, ha propiciado
que ese sustrato filosófico que hemos podido estar viendo esta mañana se aterrice en una práctica sencilla, que los principios acaben siendo practicables, que esa práctica sencilla y cotidiana sea en la que te muevas sin tirar la toalla a lo largo del tiempo. El beneficio es un cambio de mentalidad que va surgiendo a medida que pasan los años y no abandonas los grandes principios filosóficos por los que te mueves. El primero de ellos es la cultura de equipo. El equipo es un multiplicador del conocimiento. Un equipo de personas que tiene diferentes maneras de ver la vida, te ayuda a saber quién eres y te ayuda a multiplicar el conocimiento en la medida que habilitas un diálogo en el que se permite esa producción de conocimiento que mencionaré después. Equipos autogestionados, en ese reparto de ganas y canas, en ese reparto del poder, que tengan el poder de autogestionar su proceso de aprendizaje. Esto es tremendamente difícil, pero es lo coherente si queremos habilitar el espacio generador de la autonomía que perseguimos en cualquiera de nuestras instituciones educativas. Y estructurar el aprendizaje, en nuestro caso, os decía, con un diálogo socrático. Un diálogo socrático que permita el entrenamiento en esto que mencionamos una y otra vez, que es el pensamiento crítico. El pensamiento crítico, a medida que entrenas el diálogo, te permite defender tus ideas como si estuvieses en lo cierto y escuchar a los demás como si estuvieses equivocado. La producción de conocimiento que surge es palpable a medida, como os decía, que pasan los años. Bueno, pues en este entorno de experimentación constante, como os decía, es donde pues se establece el grado oficial universitario Lane. Este grado, el liderazgo, emprendedor e innovación, pues, esto es, hay que cumplir con ANECA y este es el nombre del grado. De cara afuera, pues es así. De cara adentro no tiene nada que ver con un grado universitario que nos venga a la cabeza. Todo nace de Finlandia, en la universidad pública, en la Facultad de Ciencias Aplicadas de Jyväskylä. Un profesor, este señor, Johannes Partanen, invita a sus estudiantes en un curso académico algo que podríamos haber hecho con facilidad en cualquiera de nuestros centros y, de hecho, lo hemos realizado durante toda nuestra vida, que es, ¿qué os parece, chicas y chicos, si a final de curso hacemos un viaje de fin de curso? ¿Y qué os parece si el viaje de fin de curso es dar una vuelta al mundo? Claro, la respuesta de toda su clase fue, claro que sí, nos apuntamos. ¿Y qué necesitamos para poder dar la vuelta al mundo a final de curso? Pues dinero. Necesitamos dinero para poder financiarlo. ¿Ok? ¿Y qué podemos hacer para conseguir dinero? Pues empiezan ahí las ocurrencias. También podría haber sido, como hemos hecho durante toda la vida, vendemos papeletas, lotería, ¿no? Limonada, cualquier cosa que nos dé dinero. Por lo tanto, es bastante familiar esa acción para nosotros. La diferencia está cuando Partanen le pide a su clase que se organicen en equipo para realizar las actividades. O sea, lo que consigan tiene que ser en equipo. Y la segunda, quizás la más importante, es que semana tras semana vayan monitorizando lo que consiguen. Entonces, la clase se convierte en un dispositivo que visualiza el dinero que van consiguiendo, lo que han aprendido tras la acción, lo que les ha salido bien, lo que les ha salido mal y qué van a hacer la semana siguiente. Al final de curso consiguen el dinero suficiente para hacer el viaje. Y lo más importante
a final de curso, Partanen consigue que pasen por los objetivos académicos de su asignatura. Y esa fue su labor durante el curso. Ahí es donde nace la Academia de Equipos, Team Academy, que sigue desde el año 93 siendo un modelo de excelencia dentro de la Universidad Pública Finlandesa. Cuando conocí a Partanen en 2010 y le dije, bueno, pues, ¿cómo hacemos Team Academy en Madrid? ¿Qué me dijo? Me podría haber dicho, pues, léete todo esto. Sigue al pie de la letra el manual. Me dijo, reinventadlo. Entonces es una tremenda suerte que, por un lado, Team Academy, el pensamiento fundacional, sea reinventa el modelo de manera constante. Por eso os decía que la sensación que seguimos teniendo es de ser centro piloto. Y junto a Team Academy, pues tengo la tremenda suerte de trabajar en Mondragón. Team Labs pertenece a la Universidad de Mondragón. Mondragón es una escuelita profesional que nace en los años 40 y que desde los años 40 se ha ido convirtiendo en una universidad con 4 facultades: la Facultad de Empresa, la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades, la Facultad de Ingeniería, quizás el ADN, y desde donde durante 80 años se han suministrado los ingenieros del grupo industrial, y el Basque Culinary Center, la Facultad de Ciencias de la Gastronomía. Es un grupo de 70.000 personas, poco más ahora, con una facturación de 11.000 millones de euros. Un grupo cooperativo, donde durante 80 años pues, se ha ido desatando la autogestión como modelo. El pensamiento fundacional de Mondragón, coincidente con el de Partanen, es el signo de la vitalidad, es renacer y adaptarse. No es perdurar o ser de la misma forma. Es tremendamente pues, facilitador de lo que hay que hacer en un laboratorio de aprendizaje radical como el nuestro. En el año 2009, Mondragón y Team Academy llegan a un acuerdo para formalizar la memoria académica fuera de Finlandia, en el marco de enseñanza superior de Bolonia, y hacerlo pues el primer grado en Europa de estas características. Desde ese momento hemos ido desarrollando laboratorios en el mundo. Se hablaba de mundializar la experiencia de aprendizaje, donde vayan recalando el conjunto de nuestra comunidad de aprendizaje para realizar proyectos reales, que son los que tienen que hacer para ir traccionando su conocimiento, como esa experiencia que os contaba de Partanen en el 93. Algunos datos, pues desde 2009 hemos graduado a 1.100 personas. Actualmente el grado lo están realizando 1.200 personas en los distintos laboratorios que hemos desarrollado. El nivel de empleabilidad es del 97%, el 97% de las personas egresadas está trabajando, un 63% en organizaciones relevantes y un 34% emprende su propio proyecto, o bien porque lo ha desarrollado durante la carrera, o bien porque crea un nuevo proyecto. Ese porcentaje además varía porque unos años después de graduarse se eleva un 10%. O sea, es una inquietud de mejorar el mundo emprendiendo la que se va estableciendo en nuestra comunidad. Ya.
yeah, yeah. It's going down, down. We got the sound, sound, and I won't stop, stop till I'm in the ground, ground. It's going down, down. We got the sound, sound, and I won't stop, stop till I'm in the It's going down, down, We got the sound, sound. and I won't stop, stop till I'm in the ground, ground. It's going down, down. We got the sound, sound, and I won't Stop, stop till I'm in the ground, ground. It's going down, down. We got the sound, sound, and I won't stop, stop till I'm in the ground, ground. It's going down, down. We got the sound, sound, and I won't stop, stop till I'm in the ground, ground. It's going down, down. It's going down, down, It's going down, down. it's going down, down, It's going down, down. it's going down, down. It's going down, down. It's going down, down. De equipo aparece el segundo pilar, lo experimental, la cultura del laboratorio. La cultura del laboratorio pues, es aprender equivocándose. Es aprender y crear un contexto donde el error, donde el fallo, no solamente sea admitido, sino que sea una gran oportunidad de aprendizaje. Y donde el error sea abrazado por una comunidad de aprendizaje. Aprender haciendo, fallar, reflexionar, volver. Aprender haciendo está muy bien, pero ¿qué tal aprender facturando? Hacer facturando. Esta es la radicalidad de la propuesta, desde el año 93. Claro, sal y vende, porque estás muy motivado. Vende porque vas a dar una vuelta al mundo. Vende porque te vas a ir a distintos países a desarrollar proyectos, a distintas culturas. La motivación en esa acción trae además parejo algo muy interesante, que es comportamiento humano. Y es que cuando alguien que le has dado la oportunidad de hacer un proyecto que toque sus intereses y ha conseguido vendérselo a alguien, se dispara sus ganas de aprender lo que sea necesario para poder materializar el proyecto. El aprendizaje es significativo, situado y con una rotundidad en el equipo que, 32 años después de la filosofía pedagógica, sigue año tras año funcionando. Algunos de los indicadores de facturación ahora mismo nos sorprenden. Pues el año pasado hubo un equipo que superó 1 millón de euros de facturación durante la carrera, pero es que este año hay un equipo que en un año ha conseguido más de 1 millón de euros. Entonces, ¿qué significa eso para nosotros? Lo que significa es que el proceso de aprendizaje, el haber buscado conocimientos suficientes para proponer valor y que la sociedad le haya validado ese conocimiento, es para nosotros la forma más exigente que tenemos para ir midiendo el impacto que tiene el conocimiento adquirido y al mismo tiempo la aplicación de ese conocimiento en los proyectos que mejoren la sociedad. Esta es una semana donde las canas pues solamente marcamos estas 2 obligaciones, que son las sesiones de entrenamiento obligatorio. Son 4 horas cada sesión, 8 horas a la semana. En 4 años son 1.800 horas de diálogo en el que construir pensamiento crítico, en el que tomar conciencia del pensamiento propio. Es el entrenamiento desde una práctica sencilla, lo que nos lleva a tener, como os decía antes, una mentalidad que permita comprender el equipo como un multiplicador de conocimiento. El resto de horas lo establecen pactando las ganas y las canas, pactando con el equipo que acompaña una experiencia de aprendizaje de estas características, que básicamente son 3 grupos. Estamos los entrenadores de los equipos que les acompañamos al mundo.
viajamos con los distintos equipos y estamos fuera del campo de juego como un entrenador deportivo. Tenemos una premisa que es no intervenir cuando creemos que tenemos que intervenir. Esta es otra de las grandes ideas de Partanen. No intervenir cuando creas, que es lo mismo que decir habilita el espacio para que se produzca la autonomía del individuo. Junto a los entrenadores de equipo están los expertos que vienen a coincidir con titulares de universidad con un gran conocimiento en áreas específicas, pero que entran en el terreno de juego a demanda de los equipos y de los proyectos. Por lo tanto, tienen que hacer un esfuerzo de suministrar conocimiento aplicable y al mismo tiempo que sigan teniendo un universo educativo que les permita madurar de la manera que queremos que maduren. Y el tercer equipo es el que asegura que las cosas se están haciendo bien. Son asesores y auditores del proceso. Aseguran que todo, que no nos estamos metiendo en riesgos excesivos con los proyectos. Imaginaros hacer un proyecto en la India o un proyecto en China o un proyecto en entornos que son con sistemas regulatorios muy exigentes y esos proyectos tienen que funcionar, ¿no? Y tienen esa función, al mismo tiempo que tienen que asegurar que los objetivos académicos de la carrera se cumplen y que las revisiones de la memoria académica, ANECA nos las va aprobando, como en las 2 ocasiones que hemos ido superando la revisión con nota. Esto está feo que lo diga, pero bueno, ahí hemos sentido siempre el apoyo de ANECA de estar transitando un terreno muy novedoso, pero al mismo tiempo interesante para abrir espacios a otras instituciones educativas. Junto a las competencias técnicas que requiere, que se le exigen en la experiencia de aprendizaje a nuestros estudiantes, que nunca les llamamos estudiantes porque tienen la doble condición. Son estudiantes de una carrera universitaria, pero son socios en una empresa que han montado el primer día con los de su clase y con las que van a estar recorriendo el mundo. Entonces, ante esa dualidad en su identidad, les llamamos learners. Está gamificado aquí el proceso. Es una carrera donde es dura, es muy dura, es autoexigente en la medida que tienes que autogestionar el proceso de aprendizaje. Tienes que leer libros, tienes que leer mucho para poder aplicarlo a los proyectos que estás haciendo y que esos proyectos sean interesantes. Y luego hay un sistema de Learning Path que cada individuo propone a su equipo y a la comunidad. Y esas fuentes de conocimiento pueden ser hoy en día tan diversas como podcasts, blogs, vídeos, artículos, que nosotros desde las canas educativas probablemente no llegásemos tanto, pero en ese proceso exploratorio ellos consiguen ponerlo encima de la mesa y que sean validados por la comunidad de aprendizaje. Un ejemplo. Fundamos Loop con el objetivo de poder ayudar a personas que tienen baja visión, dislexia, dificultades para leer en general. Loop al final es un proyecto que crea diferentes soluciones basadas en inteligencia artificial y visión computacional para convertir texto en voz. En concreto, lo último que hemos hecho ha sido la lupa de bolsillo inteligente, que es una lupa portable del tamaño de la mano, que lo que hace es leer texto y convertirlo a voz para poder llevártelo a cualquier parte, y además es una lupa convencional, lo que hace que las personas que tienen baja visión y tienen un resto visual puedan utilizarlo. La idea surgió en cuarto de carrera en Lane, cuando nos presentaron la inteligencia artificial como una de las pilares para trabajar en un proyecto al principio teórico,
y se nos ocurrió la posibilidad de utilizar la inteligencia artificial para ayudar a personas que en su principio eran ciegas, ¿no? Luego descubrimos la baja visión. Nuestros canales de comunicación al final son allí donde está el usuario, principalmente el periódico, las radios o la televisión. Hace poco salimos en El Hormiguero, por ejemplo, pero sí que es cierto que la mayoría de cosas que hemos ido haciendo a nivel comunicación han sido a través de premios o diferentes convocatorias a las que nos hemos apuntado y que gracias a Dios pues hemos ganado, y ellos son los que luego nos han hecho un poco de eco, ¿no? Y de voz. Ejemplo de un equipo que durante 4 años autogestiona su proceso de aprendizaje y que acaba teniendo este perfil. Personas que aspiren a generar un impacto social, adaptarse a un entorno tremendamente cambiante como el que vivimos, a tener una visión global del mundo, porque tienes que salir a realizar tu proyecto en diferentes países, usar tecnologías emergentes, liderar los equipos y desarrollar proyectos en cualquier sector. Por lo tanto, tener una visión panorámica y saber rodearte del expertise transdisciplinar que requiera cualquiera de los proyectos que te apetece transitar, ¿no? Esta petición me hacía Oriol, pero ¿vale? Bien, ¿cuál es el perfil de entrada, ¿no? ¿Qué estáis esperando? Que lleguen personas que han pasado la enseñanza obligatoria, ¿con qué perfil? Nosotros, así, pues, que tengan curiosidad. Personas que tengan ganas, decíais antes, ¿no? Que tengan motivos de aprender y que en un entorno exploratorio donde se les da la oportunidad de tantear y de explorar incluso los intereses inconfesables. Todas las personas vienen con interés. Claro que sí, nos cuesta a veces a las familias comprender el interés de nuestros hijos, pero existen. Y es un elemento tractor de la adquisición de conocimiento fantástica. Nosotros pedimos que esté ese mínimo de curiosidad que aproveche un folio en blanco como el que tienen con nosotros, ¿no? Que tengan iniciativa, que nos lo demuestre, que nos demuestren, pues como ayer comentábamos en la cena, que junto al proceso de aprendizaje has hecho más cosas. Has hecho más cosas en la vida y quieres hacer más cosas, ¿no? Nosotros le llamamos trabájate tu experiencia de aprendizaje, trabájate tu carrera. Y pues en el perfil de salida lo que nos van contando pues empleadores o socios que tienen learners en sus proyectos es que son personas capaces de liderar con gran nivel de adaptabilidad, con una mentalidad emprendedora y en equipo, pensamiento crítico, como os he comentado antes, fruto de un entrenamiento intenso y que aspiran a generar un impacto social. El tercer y último pilar es el de los cuidados, y antes lo hemos hablado. Para nosotros el futuro está aquí, en aprender a cuidarnos y a cuidar, como un espacio, además, de fomento del liderazgo en el mejor de los sentidos, el liderazgo social. Esa práctica cuidadora es fundamental y es la específicamente humana. Aquí no esperamos que la inteligencia artificial nos ayude. El cuidado mutuo y que aspire a, y antes lo mencionabais también, a generar personas de buen corazón, ¿no? Los viajes son una fantástica práctica para que ese cuidado comunitario surja. Tienes que viajar con tu equipo a diferentes países, tienes que seguir desarrollando proyectos en diferentes culturas. El nivel de desafío es tremendo, pero te sostiene tu equipo. Y esa intensidad, ¿no?, que vas transitando por los diferentes países durante los 4 cursos y que arrancan, pues como vosotros nos dejáis a los estudiantes después de BAU. Alguien les ha dicho lo que tienen que hacer y en nosotros encuentran que nadie les dice lo que tienen que hacer.
y que a la primera pregunta de alguien nos tendrá que decir qué hacemos de los primeros días, nosotros aprovechamos el acompañamiento para decir, interesante, ¿qué vas a hacer? No ahora, sino durante 4 años, con tu equipo, mientras que tienes que transitar. Todo esto es un choque que pues, requiere un entrenamiento del primer año. El primer año viajan a Finlandia y tienen una conexión con también el movimiento colectivista social donde se acoge y encaja bien un modelo de aprendizaje de estas características, o pasan por Berlín, esto es opción de los equipos. En segundo, ya van descubriendo qué les apetece hacer. El primer año es muy exploratorio, haz muchas cosas de cualquier ámbito para ir aproximándote a lo que te puede interesar más, a lo que va a arrastrar tus ganas de aprender. En segundo, por lo tanto, ya van preincubando, viajamos sobre todo a Costa Rica. Antes de pandemia viajábamos a Estados Unidos, en Nueva York y San Francisco. Retomamos otra vez Nueva York, pero nos ha interesado mucho la experiencia en Costa Rica. Y en tercero, donde ya, pues oye, ya van teniendo una idea más clara de qué tipo de proyectos, qué interés le va a arrastrar, ya empiezan a incubar y es el año donde sucede la transformación personal mayor, porque es la estancia más larga en India y en Corea del Sur actualmente. Antes de pandemia era en China, y tienen que pasar pues, desde voluntariado en Calcuta hasta moverse en un entorno que no es nada familiar para ellos. Sucede una aceleración de su proceso de maduración muy interesante. El cuarto año le llamamos pues, Free Location. Ellos se sitúan en la parte del mundo que crean más interesante para desarrollar sus proyectos, al mismo tiempo que hacen el proyecto de fin de grado, que está vinculado a su interés. O sea, ellos investigan con las tripas. Pues en esta experiencia intensísima a nivel humano es donde nosotros no esperamos a la inteligencia artificial. Aquí poco nos podrá ayudar. Claro, seríamos tontos si no aprovechásemos la herramienta para poder incorporar a los proyectos y asumir que el nivel de alfabetización tecnológica con la que van llegando pues las nuevas generaciones es alta. Pero el futuro entendemos que está aquí, en personas que sepan liderar con empatía, que sepan comprender la necesidad del otro y que quieran explorar con un pensamiento crítico lo nuevo por hacer. Esto, en definitiva, es lo que nosotros trabajamos y lo que, en nuestra humilde opinión, podemos recomendar a instituciones educativas que quieran situarse en estas fronteras de aprendizaje. Trabajar en equipo, experimentar, cuidarse y líderes con buen corazón y propósito. Pues nada, muchas gracias.